Yo les comento, pues yo soy ingeniero electrónico, hice una maestría en diseño y desarrollo de videojuegos y principalmente como ingeniero, y no sé quiénes son ingenieros acá o diseñadores, solo Álvaro es el ingeniero, todo el resto, ingenieros por acá, el resto es más diseño, ¿cierto? ¿O qué otras carreras hay por acá? ¿Ciencias? ¿De qué? Nice. ¿Qué más hay por ahí? ¿Otra carrera? ¿O todos son más de lógica y... No, listo, pongámoslo así. Entonces, como ingeniero, pues uno conoce algunos teoremas como este del principio Pareto, que maneja el 80-20 y habla mucho de esa parte estadística y cómo manejar un poco la parte de la accesibilidad al público. ¿Listo? Y yo llevé ese concepto a videojuegos. Entonces yo les cuento, mira, como ven, pues, aunque ya les conté sobre, soy ingeniero, he trabajado en varias IPs famosas, actualmente estamos desarrollando Monchi Legends pues, con el equipo de Halberd, y entre otras que no puedo mostrar, pero estas son las que puedo mostrar. Y como diseñador, pues me he dado cuenta de cómo estos grandes diseñadores de videojuegos, ustedes por ejemplo tienen una gran empresa que es Dreams, y no sé si la conocen, ¿conocen Dreams? ¿Sí? ¿Solo ustedes conocen Dreams? ¿El resto no conoce Dreams? Terrible. Bueno, es una de las más grandes empresas que tiene el país y Bucaramanga por sí es como uno de los mayores pilares en diseño de videojuegos. Eh, y acá nos acompaña uno de los arquitectos de esa empresa. Eh, entonces, ¿qué ha pasado? O sea, yo lo que hice fue centrar mucho lo que he venido trabajando en grupos de neurociencia y atraer todo eso, ese conocimiento a crear experiencias de videojuegos donde sea mucho más intencional la accesibilidad de los usuarios y el entendimiento de ellos. ¿Listo? Entonces, lo primero que les muestro acá es entender cómo funciona la memoria o el engagement del usuario a nivel cerebral, ¿cierto? Entonces, aquí pongo una foto cuando en Fortnite, después de muchísimo, pude lograr quedar de primero. Y uno de los grandes secretos de Diablo, de Diablo 2, que era encontrar como este mundo, pero eso sí, para los que somos más viejitos, encontrar el secreto de las vacas locas es bastante interesante. Y aquí les pongo pues como algo de hace muchos años que habla de la emoción, ¿listo? O sea, las emociones es el mecanismo fundamental que da significado a una experiencia. Si tú no te emocionas cuando estás viviendo algo, entonces no estás creando realmente como ese engagement. Y pillas, porque esto se fija en la memoria. Si yo les empiezo a hacer preguntas a ustedes de su niñez o de momentos, ustedes van a recordar, el primero que se les venga a la mente con el detalle que tienen es porque su cerebro sintió o creó demasiadas emociones y atachó ese pedazo de memoria a ese momento. Tanto así que lo pueden recrear casi que al 100%. Entonces esto lo causan los videojuegos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el reto? Si ustedes, no sé qué tanto sepan del mercado de videojuegos, ¿quiénes juegan videojuegos acá? Todos juegan videojuegos, excelente. Entonces el mercado de los videojuegos está bastante saturado, o no digamos saturado, hay una gran demanda de juegos, ¿listo? Les cuento así como métricas, diariamente salen 400 juegos, donde 300 de ellos salen en celulares, 100 están en PC y consolas, pero todos los días está pasando eso. ¿Y qué pasa? El mercado no siempre premia lo más original. Y es interesante porque en videojuegos tratamos de innovar, de buscar cómo hacer algo diferente, algo que llame más la atención, pero miren que si cogen una propiedad intelectual como Resident Evil y la vuelven de acción, todo el mundo empieza a explotar. O sea, porque no es lo que también esperan los usuarios. Entonces, innovar a veces los compradores no te lo van a aceptar. Entonces, sino que es como un equilibrio entre lo que tú conoces y lo que vas a proponer, pero no puedes pasarte demasiado de innovación, ¿listo? Entonces siempre surge esta pregunta cuando estamos diseñando videojuegos. ¿Quiénes aquí quieren diseñar videojuegos? Perfecto. Los que quieren diseñar videojuegos tienen que pensar entonces, o les va a surgir esto, ¿cuánto es el porcentaje exacto que yo debo innovar en mi videojuego para que sea atractivo, o sea, la gente lo quiera jugar y no se vuelva inviable? Entonces yo les cuento, cuando yo empecé a diseñar videojuegos, mi primer videojuego, no sé si conocen el género de plataformas de Mario Bros, ¿cierto? Y saben que eso evolucionó con Metroid y Castlevania, ¿sí? Y nació el Metroidvania, que es juego de plataformas, solo que en un solo nivel, y lo que haces es explorar ese nivel. Listo, consiguiendo habilidades para seguir explorando más ese nivel. Entonces yo cogí las características del Metroidvania, entonces es un solo nivel, que tiene habitaciones, que tienes habilidades, esas habilidades desbloquean una cosa, ¿cierto? Y creé un videojuego que lo único que le hice fue quitarle el movimiento, o sea, que no te muevas como en plataformas, o sea, que moverte y saltar sea algo que tú tienes que escribir como en programación, como adelante, adelante, saltar, listo. Pero sigues visitando habitaciones, consigues habilidades, te regresas, haces backtracking, o sea, te regresas a otros niveles para desbloquear otras habilidades y conseguir otros recursos y así te pasas el juego. Y en el momento que solo quité el plataformero básico del control, que es lo que uno se encuentra en un juego de plataformas,
el juego cambió de ser un juego de plata, pues un Metroidvania, a volverse un juego de puzzle. Porque en el hecho de que tú estés diciendo adelante, 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 ya es un puzzle. Y mi sueño era realmente hacer el Metroidvania. Pero con quitar uno de los pilares de tratar de innovar, cambié totalmente el género del juego. Entonces aquí les voy a enseñar. Primero, definiendo muy bien como el juego. ¿Listo? Porque yo, digamos que como docente que soy en la ciudad de Medellín y mentor, trato de ir a los detalles, a los conceptos más pequeños. Entonces, definamos el juego. Primero, el juego es una actividad donde uno o más seres humanos interactúan entre sí, pues interactúan usando su imaginación. Y aquí hago una pregunta. ¿Qué es imaginación vos? ¿Qué crees que es imaginación? Te estoy señalando. Tan, 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 tan. Imaginación. ¿Hay forma de darle un micrófono a alguien ahí? ¿No? Bueno, mientras resolvemos, imaginación, ¿qué crees que es? Ya que estamos aquí, ¿qué piensas que es? Pues, por así decirlo, la habilidad de crear cosas. Crear. Ok, y si lo traspasaras al cerebro, ¿qué pasa en el cerebro cuando estás imaginando? mm, Pues, en mi caso, Ujú. ¿qué me pasa? Cuando imagino, me llegan, por así decirlo, más ideas sobre otros temas y así voy llegando como a una Empiezas a conclusión. asociar conceptos, listo. A la chica de atrás pasar el micrófono, que nos diga qué es imaginación. Entonces, vamos a meternos con lo de la parte de imaginación. La imaginación funciona muy centrada en las situaciones. O sea, no tienes que estar creando para imaginar. Si alguien te está hablando, ¡pum!, tú imaginas inmediatamente. ¿Y cómo funciona en el cerebro? Empieza a crearte imágenes. Por eso es imaginación. ¿Listo? Son imágenes en la mente. Entonces, por eso en los videojuegos tú imaginas porque estás resolviendo situaciones usando tu imaginación. ¿Quiénes se vieron intensamente dos? ¿Recuerdan la parte de ansiedad? Y empieza a crear como pequeños futuros. Eso también es imaginación. O sea, tratar de visualizar diferentes situaciones y cómo ellas te pueden afectar. El problema es que emocionalmente pues te empieza a atacar, pero si tú controlas, si tienes esa inteligencia emocional, pues esa ansiedad se vuelve antes un gran poder para ti. ¿Listo? Entonces, los videojuegos que tienen reglas, donde resuelves situaciones, usas la imaginación y eso se hace a través de una actividad. ¿Qué pasa con eso? Siempre hay ganadores o perdedores. Y ahí se crea en el cerebro algo que llamamos entretenimiento y diversión, que son unos químicos dentro de nosotros que nos hacen sentir gozo, porque no solo es dopamina, endorfinas, oxitocina, no, es un montón de cosas que pasan en donde vos sentís como, uff, acabo de matar a este monstruo de Dark Souls y me siento wow, o sea, y quiero seguir. O me caigo y muero y muero y muero y muero y vuelvo otra vez y digo, no, ya, pero voy a pasarlo. Y cuando lo pasas, uff. Y es esa gratificación que hay dentro de cumplir ese reto que teníamos nosotros por lograr. Entonces, ahora sí pasando a lo que vinimos, que es el principio 80-20. Acá dejo algunos libros, sobre todo el de Richard Cole, es cómo se aplica este 80-20 no solo a videojuegos, sino a cualquier industria. Pero también está el arte del game design, de Jesse Shell y bueno, otros que están por acá, pues que se los dejo, para ya comenzar con el planteamiento de cómo funciona este principio 80-20. ¿Listo? Entonces, el 80% del juego debe basarse en mecánicas, géneros o experiencias ya conocidas por el jugador. Por ejemplo, hay un videojuego que se llama Vampire Survival, ¿lo conocen? ¿Quiénes por acá? Balatro también lo conocen, listo. Pero Vampire Survival es un juego súper sencillo, o sea, es un muñequito, te vienen varios monstruos y el muñequito dispara solo. Tú lo único que tienes que hacer es tratar de moverte y no tocar a los otros, a los malos, porque si no te quitan vida. Pero principalmente tú solo estás moviéndote y ya. Él ya ataca solo, hace todo solo. ¿Qué pasaba? ¿En qué se basaron Vampire Survival? Normalmente los juegos Bullet Hell, tú tenías que presionar el botón para disparar y las hordas de enemigos te disparaban y vos tenías que meterte pues entre los pequeños disparos para que no te pegaran. Esta gente hizo como un cambio de la fórmula que la invirtió y literalmente crearon un género nuevo que es el Bullet Heaven. Ahora tú eres el dios que dispara. Y ahí es como tú puedes empezar a mirar géneros de juegos o experiencias ya conocidas y hacerles como un cambio. En Vampire Survival fue muy arriesgado porque la verdad no, yo no siento que ellos pensaran que iban a pegarle al mercado como lo hicieron. Vendieron 5 millones de copias, o sea, fue un juego muy exitoso. Pero hicieron un cambio total y radical de lo que era la mecánica de Bullet, una experiencia con el género de Bullet Hell y la invirtieron a este nuevo que es el Bullet Heaven. Que ya no es los monstruos te disparan, que es el Bullet Hell, sino tú eres el que disparas un montón de proyectiles. Seguimos, entonces, y el 20% restante debe ser la innovación única por diferencia y ahí es donde tú aportas frescura. Yo les cuento desde mi experiencia. El último juego que estamos desarrollando se llama Farmageddon. Lo que yo visualizaba era, la gente está jugando Vampire Survival, vienen muchos enemigos, pero uno solo se está moviendo.
¿Qué pasaría si yo agrego una mecánica o algo para que la persona por lo menos tenga que pensar en una estrategia de agarrar las balas y lanzarlas? Y viendo a mi hijo jugar ponchados con sus amigos, no sé si conocen el ponchado, ¿cierto? Es coger la pelotica y se la tiro a otro y si le pego, lo saqué. Viendo a mi hijo jugando esto y ver que las familias y todos eran riéndose y contentos, yo dije, ve, qué interesante, ¿qué pasaría si llevo ponchados a Vampire Survivor? Y ahí nació Farmagedón. Un montón de bichos te atacan, lanzándote peloticas, entonces tú todo el tiempo estás esquivando, pero las peloticas quedan en el suelo, tú las agarras, las tiras y esas empiezan a rebotar entre toda la gente. Como hay tantos, el juego creó una nueva mecánica que siento que es muy divertida y no sé si han jugado pinball alguna vez. Pero es eso, o sea, la pelotica tú la lanzas y como hay tanta gente, le pega a tantos que suena súper rico, o sea, y le pega a muchos y los mata a todos y eso se siente divertido. Más que tú todo el tiempo estás corriendo como en Vampire Survival tratando de, en este caso ya no escapar, sino de agarrar otra pelota y volverla a lanzar. ¿Listo? Entonces yo porté ese 20% y cuando ya fuimos a un evento como la Game Developer Conference, que es un montón de diseñadores de videojuegos viajan a San Francisco y vieron el juego, el feedback era muy positivo. Y lo mejor de todo era que el juego tú te lo pones y cualquiera lo coge y de una lo entiende. Entonces, el tiempo que me tomaba a mí hacer un juego y que la gente con un tutorial larguísimo para que alguien entendiera las mecánicas mega innovadoras que estaba haciendo, con un juego sencillo, que algo ya conocido, y solo agregando un poquitico, casi que te ahorras todo ese trayecto gigante de estar haciendo esa explicación para que alguien entienda tu juego. ¿Listo? Entonces, esa es una de las grandes virtudes, aquí lo dice, el jugador reconoce rápidamente el género, las reglas y cómo jugar, lo que baja la curva de aprendizaje. Eso en serio, se los digo, ahorra demasiado dinero en las empresas, porque enseñar una mecánica de juego es demasiado maluco. El 20% de innovación genera siempre sorpresa y engancha de una. ¿Se acuerdan lo de las emociones? Cuando alguien en el juego empieza a ver que le empiezan a tirar pelota y sale corriendo en mi juego de Farmagedón y de repente coge una pelota y la tira, impacta a varios, ese momento ya es como, uy, wow, qué nota, voy a seguir jugando. Y ese instante es el que ustedes tienen que buscar. No sé si les pasa que cuando están viendo Netflix, arrancan una serie y si a los primeros 30 segundos o un minuto no tiene como una narrativa que ustedes sientan que sea innovadora o divertida o algo que ustedes entiendan, inmediatamente cambian y buscan otra serie. ¿Cierto? Simplemente es, si tú no entregas algo que sea conocido, pero también con ese grado interesante, pero no puede ser tan grande, la gente lo va a desechar. Y eso pasa mucho ahorita en este mercado de los videojuegos. Entonces, siempre es equilibrar la accesibilidad con originalidad, y es gracioso porque realmente el cambio que está haciendo es muy pequeño, pero la gente lo percibe con originalidad, percibe, hey, esto es muy nuevo. Cuando el juego generó esos impactos entre varios enemigos, los usuarios eran como, uy, esto es como un pinball. Yo ni siquiera había pensado que eso era un pinball, pero ya eran pensando, uy, este man mezcló el juego de el Bullet Heaven con pinball, eso no lo hemos visto en ningún lado. Entonces, miren que hasta se eleva el juego un poco más solo porque innovas en el correcto porcentaje, ¿listo? Entonces, equilibrar con accesibilidad, evitando que el juego sea demasiado extraño o demasiado conocido, demasiado genérico. Entonces, unos ejemplos clarísimos que les quiero traer. Super Mario Bros. Funcionó así. El 80% ya era conocido, plataformas clásicas ya vistas en Donkey Kong, el arcade. ¿Qué hicieron ellos? Crearon el mundo lateral con power-ups y una narrativa básica. ¿Listo? Ese fue su 20%, que yo siento que fue un poco más, pero digamos que en la teoría 80-20 pongamos que solo hicieron ese cambio. Pokémon, una de las franquicias más grandes, RPG por turnos, muy conocido, Dragon Quest, Final Fantasy, ya era muy famoso, todo el mundo sabía cómo funcionaba eso. Lo único que innovaron es, venga, yo colecciono criaturas y las intercambio. No más, eso fue el único cambio. Pero si ustedes juegan Pokémon, es el mismo RPG básico de tiendas, vaya acá, luche, consiga dinero, lo típico. Dark Souls, acción RPG de exploración y combate, súper básico, conocido. ¿Qué hicieron? Aumentemos la dificultad porque la gente está muy llorona y los juegos de móvil están saturando. Entonces este man llegó y dijo, yo voy a meterme acá como loco y voy a poner una cosa súper difícil. Pero lo interesante fue el sistema de muertes y recuperación de alma, ¿cierto? Bueno, y tras de eso inventaron algo que es la narrativa ambiental o se conoce como narrativa arqueológica. Tú empiezas a mirar, a imaginar la historia con lo que estás viendo en el escenario, pero el juego nunca te está diciendo de qué trata, tú vas asumiendo eso. Luego Hollow Knight abordaría eso de Dark Souls y lo pondría dentro de su juego. Minecraft, sandbox de exploración y construcción, súper conocidos. ¿Qué hicieron ellos diferente? Lo hicieron procedural, ya. Y que crafteara uno lo que quisiera, cosa que fue muy loca, pues porque no es demasiado roto, pues yo todavía recuerdo cuando yo estaba jugando Minecraft apenas estaba empezando y él estaba creando un blog, pues uno jugaba eso y uno decía, este man, ¿cómo va a ser la ingeniería, la matemática de eso? Los que son aquí matemáticos, aquí es el camino, muchachos, pueden meterse en esta parte de lo que es procedural y el crafting. Entonces, reto, toma algo que los jugadores ya aman,
Y lo que les decía, empezamos la charla hablando de que salen 400 juegos al día, 100 en Steam, por ejemplo. Cojan algo que sea exitoso, un Balatro o un Vampire Survival. Miren cuántos clones de Vampire Survival han salido, pero a algunos les ha ido muy bien, como Megabonk y otros que he visto por ahí. Entonces, toma algo que los jugadores ya aman y trata de agregarle un giro de tuerca, pero pilas. Eso no significa que yo a la primera voy y meto esta vuelta y ya funciona, no. Entonces voy a darles unos tips, pero luego vamos a hablar algo de, no sé si conocen la metodología Design Thinking. ¿No? Listo, lo vamos a ver. Pero entonces voy a dar unos tips. Primero, define ese 80% conocido. O sea, algo muy importante para hacer juegos es jugar juegos. Y sobre todo, entender los juegos desde lo más básico, desde sus detalles. Entonces, coge un género base, el que quieran. Por ejemplo, yo amo mucho los Metroidvania, los desbarato constantemente y actualmente los alineo mucho con los Rogue. Entonces, ahí estoy como tratando de mezclar más y más como ideas que surjan y que sean más innovadoras. Entonces, cojan un género del cual ustedes sientan que les encanta. Estudien a detalle sus características y sus mayores referentes. Me gustan los FPS, listo, está Battlefield, está Call of Duty, entre otros. Miren esos referentes, miren qué hicieron diferente, listo. Identifica cuáles son las mecánicas comunes que aseguren la familiaridad. En un FPS siempre vas a encontrar la mira, la cercanía, se ve la pistola, ¿cierto? El escenario, las balas a un lado, la vida en un locoso, si te golpean se pone rojito. Miren eso, asegúrense de entender lo que hace a ese juego o lo que hace el género específicamente, lo que te piden específicamente en el género. Y luego define unas expectativas estándar del jugador. O sea, ¿qué espera el jugador cuando juega un juego de tipo First Person Shooter? ¿Qué espera? ¿O qué espera un jugador cuando está jugando un juego de plataformas? ¿Qué espera? Mínimo el personaje en un juego de plataformas debe saltar. ¿Listo? Entonces, ahora, cuando ya tengan estos datos, estudien muy bien su género, cojan y diseñen ese 20% innovador. Pueden hacer algo que yo hago muy comúnmente y es, cojo las características del género y le quito algo y lo itero a ver si gusta o no gusta. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Tengo un Metroidvania que está en desarrollo y el Metroidvania normalmente en un Metroidvania tú vas a un sitio, encuentras una habilidad y esa habilidad te queda para siempre. ¿Qué pasaría si todas las habilidades están disponibles, pero tú las tienes que ordenar para ir explorando? Y ahí es raro de entender. Hay que jugarlo para que lo pillen, pero lo único que hice fue eso, cómo es la recolección de habilidades y hacerlo diferente. Es lo único que estoy aquí como tratando de explicarles. Pero entonces, cojan una mecánica que cambie la forma de interactuar. Por ejemplo, en Portal, la pistola de portales. ¿Alguien ha jugado Portal por acá? Perfecto. En Portal, para los que no lo han jugado, es un juego de tipo puzzle, que parece First Person Shooter, donde tú tienes una pistola, tú disparas y aquí hay un portal, y tú pones otro portal por acá, y tú te metes en este portal y sales por el otro. Ya, solo hacen eso. Pero es uno de los juegos más legendarios que existen y que ha hecho Valve. ¿Listo? Luego pueden hacer algo como un enfoque narrativo diferente. Por ejemplo, Undertale. ¿Quiénes conocen Undertale? Ahora mucho más. Undertale es un juego que a mí me pegó de golpe, un RPG tradicional, básico, hasta feíto. Pero lo importante es que yo arranqué en Undertale, típico RPG, me apareció un bicho, uy, pero le quité 9.999. Uy, ¿cómo así? Eso nunca me había pasado. Uno normalmente pega 9.999 cuando estás con el boss final y ya te has entrenado y has farmeado, has hecho de todo. Pero no, en Undertale arrancas y pegas y lo primero que haces es matar de una. Y ahí te das cuenta que los personajes te empiezan a tener miedo. Y yo dije, no voy a reiniciar. Voy a volver a empezar este juego, no lo abordé bien. Y cuando vuelvo, recuerdan que yo los maté. Eso también era como, ok, este juego está recordando las cosas y fue un shock, listo. Undertale es un juego en el que te muestra que ser una buena persona es difícil. Esa es la filosofía de Undertale. Y muy recomendado este juego, listo. O pueden meterse con una estética o un estilo muy disruptivo. Por ejemplo, Cuphead. ¿Alguien ha jugado Cuphead? ¿Listo? ¿Qué pasa con Cuphead? Cuphead no tiene ninguna diferencia, es un contra básico, hasta difícil, de lo mismo. Lo único que innovaron fue en su estética de los años 30. Ya. Pero es el mismo juego, o sea, si yo comparo Contra y todos los juegos, shoot 'em up que jugaba en mi época pues, de Nintendera, si yo veo Cuphead no veo ninguna innovación, o sea, veo los mismos bosses, los mismos retos, el mismo shoot, pero es el arte que se siente tan brutal que hace que uno diga, uff, obviamente hicieron un gran sistema de nivel, o sea, cogieron se aseguraron que todo lo familiar esté ahí, pero el arte hace que sea mucho más chévere. Entonces, ahí les dejo pues como ese 20% de otros juegos. Entonces, equilibrar siempre es demasiado 80%, cuando tú haces algo muy familiar, el juego se vuelve genérico. Y te mismo te dicen, este se parece, es esto. O es una copia de este juego. Y demasiado 20%, la gente dice, uy, no lo entendí. O este juego no es para mí. Y uno cree que cuando alguien le dice eso, bueno, no, él no es de mi nicho. Pero realmente eso sí
debería afectarte, porque si no lo comprenden, aún no siendo del nicho, es algo que está mal en tu diseño, ¿listo? Entonces aquí entro lo de Design Thinking. ¿Cómo funciona Design Thinking? Es una metodología súper sencilla de iterar algo. O sea, lo primero que tú asumes es que tú eres tú, o sea, yo soy Mauricio, pero yo no puedo ser él, ¿cierto? Yo no sé, pues, o sea, yo puedo asumir, ¿cómo te llamas vos? Juan David, listo. Yo veo a Juan David y puedo asumir cosas de Juan David, pero yo no soy Juan David, listo. Y ahí es donde entra esta parte de la empatía. Yo necesito conocer quién es Juan David para hacerle un producto que a Juan David le guste. Pero hay gente que de pronto en su ego dice, no, yo voy a crearme aquí este producto y que todo el mundo lo va a amar y va y sale al mercado y lo vuelven popó. Pero entonces Design Thinking lo que hace es, primero conoce a la persona, hazle preguntas, entiende qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, por qué lo hace, ¿cierto? Y luego ahí, cuando ya conoces a ese público, defines qué le puedo yo, o lo escribes, qué puedo yo aquí notar en él. Ve, a él le gusta jugar fútbol, ayer vio un partido, el del Bayern, ¿sí o qué? ¿Cierto? Entonces eso, le encantó ese gol del Lucho. Pues claro que eso es muy genérico, que todos, aquí todos vieron el partido de ayer, ¿cierto? Ah, voy a por allá, alguien no. Pilas, no lo viste tampoco. Ok, miren que ahí empezamos con como empatizar. En el general hay mucha gente que le está pendiente de lo que está pasando ahorita y que el Bayern sacó al Real de una forma brutal. No soy muy del fútbol, pero he seguido la carrera de Lucho, que me parece un gran ejemplo pues, como jugador y como persona. Entonces, primero hacemos eso. Escribimos, después de empatizar, de preguntar, escribimos qué sabemos de ese público, qué sabemos de esas personas. Y ahí sí, ya cuando tenemos muy claro nuestro público, empezamos a idear, empezamos a decir, yo creo que le puedo hacer un juego de fútbol con superpoderes o algo así, ¿cierto? Prototipo algo muy rápido y se lo paso. Hey, Wanda, ¿jugaste juego? ¿Te gusta? Ah, no, es que a mí me gusta más el fútbol tradicional. Ah, ok, entonces vuelve y te regresas acá de nuevo a empatizar, vuelve y le preguntas, ¿por qué te gusta el fútbol tradicional? No con superpoderes y que lancen dragones y haga que vuelen las cosas. Ah, no, es que a mí el fútbol es la esencia estratégica, bla, bla, pero ya empezaste a conseguir preguntas mucho más detalladas de tu público, definirlas, escribirlas en ese conocimiento de la persona para crear una idea mucho más enfocada para él. ¿Listo? Entonces, Design Thinking conecta muy bien con la teoría del 80-20, porque si tú, como les mostraba anteriormente, si ustedes identifican en el género todo lo familiar, o todo lo que se espera, todas las expectativas que tiene el usuario, cuando ya hacen la empatización, o sea, las buenas preguntas, saber preguntar, y definen ese público objetivo, hacer ese 20% va a ser mucho más fácil. Simplemente es de leer los datos y decir, ok, si yo agrego esto, sé que le va a gustar. Igual, siempre asuman que no es así, como pasa en la matemática del contraejemplo, siempre va a haber un contraejemplo, entonces voy y le meto prototipo, miro si funciona o no. Y ahí, después del testing, sale si la persona realmente quiere ese proceso. Entonces yo aquí les dejo como un proceso, pues un paso a paso de cómo funciono en mi estudio a la hora de hacer ese proceso creativo. Y es como, yo tengo una idea, obviamente ya pasé de esa parte de empatía, de la familiaridad, de haber estudiado bastante, no solo al público del género de juego, sino también al mismo género de juego. Pongo una idea, prototipo en papel y miro cómo es la experiencia y las mecánicas. Y le hago una pregunta simple a mi usuario. ¿Es divertido? Ah, vení, sí. Y normalmente así en papel, sí. Y eso es lo que hace que uno diga, soy capaz de hacer un juego sin tener que programarlo, porque es gracioso, cuando uno arranca como programador, le dan y eso se lo digo a todos los programadores, no lo hagan nunca, que eso nos hace quedar mal realmente a nivel mundial, y es, hey, tienes que resolver este problema, y vos llegas, claro que sí. A ver si tanteando el código, el Espíritu Santo te va a iluminar. No, vos tenés que realmente sentarte y este es el problema, voy a escribirlo. Cuando tú haces un buen trabajo de entender el problema, siempre hay preguntas. Si tú no haces preguntas de algo que tienes que hacer, lo estás haciendo mal. Entonces yo regaño demasiado a mis programadores por eso. Se arrancan como locos y no me hacen preguntas. Pero cuando ya lo definen y empiezan a ver eso, ya, venid. ¿Y qué pasa si hace eso? ¿Y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué pasa si pasa lo otro? ¿Listo? Entonces, ¿qué recomiendo yo? El prototipado en papel es como una forma en la que tú planeas, que es lo que les estaba diciendo, o sea, entiendes el problema de raíz y no tienes que gastar recursos. Tú coges un papelito y le dices, mira, el juego hace esto, 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 esto. Ahora inténtalo jugar. Ah, yo hago esto, yo hago esto. Ah, qué chévere, ¿cierto? Con esa experiencia y que la persona diga, es divertido, yo paso a la siguiente fase y es como escribo la idea, ¿cierto? Como para ver, y empiezo a hacerle como mejoras al prototipo. Aquí sí ya empiezo a tratar de hacerlo metiéndole código, tratando de hacerlo más interactivo, porque ya hace que esas mejoras del prototipo hace que sean mucho más fáciles en código que en papel. Y luego le pregunto a los usuarios, el juego se entiende, o sea, y eso que ni siquiera tengo que preguntarles, se los pongo, hágale. Lo resolvió, pum, empezó a avanzar en el juego, se entendió. Y eso te da un respiro brutal.
muchos de los pitches que se presentan o de los juegos que se presentan en eventos tienen este problema, o sea, no se entiende. Y cuando un publisher lo agarra, que he hablado con muchos últimamente, lo agarra y empieza a probar el juego y tiene que preguntar, vení, estoy perdido, ¿cómo hago esto? O vení, esa cosa. Ya de entrada tú vas mal con el publisher. Ya eso es casi que no te va a ayudar, ni te va a pagar plata, ni va a querer. O sea, ya de entrada esa persona no te va a invertir. Pero por lo menos te queda la idea de tengo que mejorar. La idea es no llegar con ese inversionista si puedes tener a todo este montón de estudiantes que pueden probar tu juego o en las redes que tú tienes o hacer pues como este proceso para que tú puedas llegar a esa persona, pero después de haber validado con usuarios. Mi única conclusión aquí final de usar esta metodología es que tú dependes 100% de lo que tus usuarios o las personas te digan. Y es muy importante esa escucha activa. Porque si tú no tienes esa escucha activa, no vas a poder realmente entender qué necesitan los usuarios. Esas preguntas valiosas, preguntas detalladas, profundas, para vos entender realmente qué quiere ese usuario. Por eso Design Thinking se pega muy bien a esta metodología y lo usamos actualmente en el estudio de nosotros y ha funcionado súper bien con los productos. Nos hemos acercado a inversionistas y o sea, casi siempre es como, nos encanta. Antes lo difícil es pedir cuánta plata, ve, yo solo tengo esta platica, no tengo más de ahí, vos te vas conmigo con esta platica. Antes se vuelve algo como que ya tú empiezas a mirar quién te da más dinero, ¿listo? Ya ahora sí abro pues como a preguntas, muchachos. Esto fue algo muy rápido que puede traer pues la metodología así detalladamente, es mejor practicarla, pero si tienen dudas estoy aquí abierto y muchísimas gracias.